Continuando con el tema de la historia y la filosofía antigua, hoy vamos a abordar el tema de el estoicismo. Bueno, la estoa fue fundada por Zenón de Sitio. Antes de abordar las diapositivas ya que se presentan, vamos a hacer un tipo de pregunta, compartir algunas preguntas y poder responder esas preguntas, ¿sí? En cuanto a la estoa, ya hablábamos en las escuelas socráticas menores, que estas escuelas se ven influenciadas por el pensamiento socrático, ¿no? Eh, Tanto las escuelas socráticas menores como estas escuelas, el epicureísmo, la estoa, tiene como uno de los puntos los temas éticos. Entonces vamos a analizar estos temas, que es muy importante, ¿no? No tanto, así como es antiguo, también es un pensamiento también nuevo. Eh, ¿Cuál debe ser el criterio de guía del comportamiento humano? ¿Qué es aquello que hace que pueda medir de alguna manera las cosas que hacemos, ¿no? Dicen, del mismo modo que el animal se guía por el instinto, así el hombre debe dejarse guiar por la razón, pues en ella reside su naturaleza íntima. Esto significa que el hombre sabio debe evitar cualquier forma de pasión. Las grandes emociones, ya sean las negativas, como el terror, o las positivas, como el amor, interrumpen siempre la fluidez racional del pensamiento, por lo que deben evitarse, es lo que nos señala en este punto, ¿no? O sea, qué es aquello que guía el comportamiento humano? Sin duda alguna, la respuesta de la estoa es la razón. Ahora, después de hacernos la pregunta, ¿qué es aquello que guía el comportamiento humano? Nos podemos preguntar, ¿es posible vivir sin sufrimiento? ¿Qué convierte al hombre en un ser inquieto e insatisfecho? El sabio debe seguir el ideal de la imperturbabilidad, es decir, debe poner su componente emocional bajo control racional. Las emociones son enfermedades del ánimo que afectan al individuo. Lo aíslan de la sociedad, haciendo que prefiera la soledad, y crean continuamente nuevas necesidades. Así pues, la cualidad del sabio es la indiferencia, y la finalidad de su existencia es la apatía, que nace de la anulación de todo deseo. Eh, Acá es lo que se señala en razón al tema del sufrimiento, que está muy ligado a la escuela estoica. Por ahí alguien dirá, ¿no? Eh, en contexto a un ejemplo del tema que estamos hablando. El héroe resistió estoicamente su martirio, por así decirlo. Eh, Eso es otra cosa que sinónimo de que a pesar del dolor y del sufrimiento, la persona supo mantenerse firme y fuerte en su pensar, ¿no? Porque acá hablamos de dos cosas. Una, que la razón guía el comportamiento humano, y dos, de que el ser humano debe dejarse guiar por la razón, ¿sí? Y tiene mucho también que ver el contexto de la libertad, y vamos a ir viéndolo eso poco a poco. Asimismo, podemos preguntarnos, siguiendo el pensamiento de la Stoa, ¿cómo pueden conciliarse la razón y el instinto, la dimensión espiritual y la corporal? ¿Hasta qué punto es sabio ser racionales? ¿Cómo debe vivirse la vida cotidiana? Entonces, seguir los dictámenes de la razón no significa convertirse en esclavos de la racionalidad, poniendo bajo ferro control lógico todos y cada uno de los momentos de la existencia, sino seguir el ideal
de una moderada racionalidad. Igualmente, perseguir el propio crecimiento espiritual no debe llevarnos a despreciar el cuerpo o angustiarlo con inútiles prácticas ascéticas. Las cualidades del sabio son la simplicidad, la espontaneidad y la inmediatez, es decir, las que de quien se acepta por lo que en realidad es. Al contrario, la ansiedad, la artificiosidad de los comportamientos, el frenesí de vivir sin reposo, el deseo de viajar sin objeto son síntomas patológicos de una personalidad que no acepta su propia naturaleza, ¿no? Vamos por el tercer punto, ¿no? ¿Qué guía el comportamiento de la persona? Es la razón. El ser humano de esta manera debe dejarse guiar por esta razón. Pero ahora, esta razón tiene que ser de cierta manera indiferente a cosas que no tienen un sentido y que no corresponde a la razón como tal, ¿sí? O sea, ¿qué es lo natural en el hombre? Es lo racional. De esta manera que lo racional no puede ser o esclavizar al ser humano. Continuando con el tema, hablando sobre la etapa de la estoa, por así decirlo, la etapa de la estoa romana con Marco Aurelio. En este contexto nos podemos preguntar, ¿en qué consiste la filosofía? ¿Cómo hay que vivir? Nos podemos responder en este contexto siguiendo el pensamiento de Marco Aurelio. Es mirar en tu interior y así hallar la fuente del bien, siempre dispuesta a brotar si sabes cavar en tu interior. La filosofía consiste en la reflexión sobre la existencia, en la búsqueda interior, en la meditación sobre la vida. El lugar en donde se habita y el papel en la sociedad no tienen importancia alguna. El filósofo puede ser emperador o esclavo. Lo esencial es su capacidad de buscar en sí mismo. Así que la escuela estoica o el estoicismo guarda cierta relación con la escuela de los cínicos, ¿no? Hablamos de una indiferencia acerca de ciertas realidades, ¿no? Y esto lo hace muy parecido al pensamiento de los cínicos. Y en este contexto podemos preguntarnos, ¿cuál es el ideal del sabio? El sabio se ha de despojar de sus pasiones para lograr la imperturbabilidad, la apatía, la ataraxia. El sabio es dueño de sí, no se deja arrebatar por nada, no está a merced de los sucesos exteriores, puede ser feliz en medio de los mayores dolores y males. Los bienes de la vida pueden ser a lo sumo deseables y apetecibles, pero no tienen verdadero valor e importancia, sino solo la virtud. Esta consiste en la conformidad racional con el orden de las cosas, en la razón recta, ¿sí? Entonces, de este contexto hablamos con cierta relación entre la estoa y los cínicos. La ataraxia, un término muy común en esta escuela, se señala como literalmente es imperturbabilidad, ausencia de turbación, es decir, el ideal de vida común a todas las escuelas helenísticas, ¿sí? Se trata de un modo de resolver el problema de la felicidad por vía de la negación. La única felicidad posible reside en la ausencia de su contrario, el dolor. Para los epicúreos, la ataraxia se identifica con el placer estable, ¿sí? Esto hablamos en cuanto a la escuela epicuro. Pero para los estoicos, con la indiferencia hacia las pasiones y el completo dominio de las emociones. Para los cínicos, con la renuncia a todo tipo de necesidad. Para los escépticos, con la hipogea. La ataraxia debe ser practicada porque la naturaleza de lo deseado o temido es desconocida, ¿sí? Este es un contexto de la imperturbabilidad
que se habla en estas escuelas. Vamos a continuar. Ninguno de los escritos de este filósofo ha llegado a nosotros. No tenemos escritos de Zenón. Conocemos la escuela muy propio por parte de sus discípulos. El estoicismo tuvo una gran influencia, pues logra extenderse hacia los pensadores romanos posteriores como Séneca de Córdoba. Este fue preceptor de Nerón. También tenemos el emperador Marco Aurelio. Él escribe, como ya hemos señalado, sobre las meditaciones, ¿no? La filosofía es un poder consolarse, ¿no? Cabe señalar que el nombre de estoicismo proviene del griego stoa, que significa pórtico, ya que en el pórtico de las pinturas fundó su escuela Zenón de City. El concepto de mundo y Dios del que hablan la Estoa. La concepción del mundo y Dios sostenida por los estoicos tiene dos rasgos fundamentales. Es un materialismo panteísta y podemos reconocer este punto muy bien con la filosofía moderna, que es Spinoza. Que me refiero a la filosofía moderna en cuanto al contexto panteísta en relación a Dios. Es así que también muchos autores de la filosofía antigua van a influir algunos autores en la etapa de la filosofía media como también de la filosofía moderna. Entonces, hablamos en cuanto a la Stoa, que es un materialismo panteísta, debido a que considera que el mundo o cosmos es un ser único que tiene como principio a Dios, la naturaleza, que es un ordenador. El universo es una sola sustancia. Dios y la naturaleza resultan ser la misma cosa. Una misma cosa es Dios, mente, Zeus y otras muchas denominaciones que se le dan. Dios, principio rector del universo, determina y crea los modos de ser de las cosas singulares. El alma humana no es sino una emanación de esta fuerza divina, ¿no? Hay mucha visión del hombre como un microcosmos y que la realidad como un macrocosmos, ¿no? Y siempre esa relación en cuanto que el hombre es un, por así decirlo, que en el hombre también se dan estas leyes de la naturaleza, ¿no? Porque como hemos visto en la escuela epicúrea toman el pensamiento de Demócrito y también pues ligado a una visión materialista. Y se habla pues también que es un concepto de racional, ¿no? Un racionalismo, y no se aparta este concepto de la razón, que ya lo han tenido algunos presocráticos y también los mismos grandes autores de la filosofía antigua, que es Sócrates, Platón, Aristóteles. Porque este ser único, que es el mundo, cosmos, y que es al mismo tiempo Dios, se caracteriza por ser esencialmente razón. En realidad la razón lo gobierna todo. El destino es racional y es igualmente divino. En su teoría del conocimiento, el estoicismo no acepta las ideas innatas. Hablamos de un contexto materialista. El conocimiento que procede de los sentidos es por naturaleza un conocimiento racional. Según los estoicos, la naturaleza es racional, de ahí se sigue que quien vive conforme a la naturaleza, vive conforme a la razón. Y aquí va este término de la libertad. No podemos cambiar nuestro destino, de cierta forma, no podemos cambiar nuestro destino. Por eso se habla desde la Estoa que uno tiene que resistir, ¿no? Este concepto de imperturbabilidad significa esto, ¿no? Que estamos en el mundo y que todas las cosas que pasen en el mundo y en nuestra realidad tenemos que aceptarlas.
¿no? Y esto significa en que hacer que no nos afecte en nuestra vida, ¿no? Sino aceptar, pues, aceptar el sufrimiento, el dolor y todo aquello. Y señala, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que un animal esté amarrado a un carro, por así decirlo, y que el carro arranque. El sufrimiento de la persona que se resiste a este destino va a ser más, ¿no? A que la persona que acepta ese cruel destino de sufrimiento y bueno, ¿no? de dolor del que se habla en contexto a nuestra naturaleza como tal. No podemos cambiar eso. Y si no podemos cambiar, entonces tenemos que aceptarlo. Y ahí el concepto de imperturbabilidad. El tema de la ética es una propia herencia de Sócrates y que se ve influenciada en estas escuelas posteriores a Sócrates y a las escuelas eh, socráticas menores. Se habla de un idealismo ético. La virtud se emparenta con la naturaleza y la razón. ¿Sí? Por eso toda la virtud es razonable. Hay un contexto propio de estos conceptos. Uno de los autores de la Estoa, Crisipo, dice: el fin de la vida consiste en vivir de acuerdo con la experiencia de las cosas, conforme a la naturaleza, que es la razón. La naturaleza es razón y la razón es naturaleza. Son dos cosas muy importantes y en ella está también pues el concepto de virtud. Otro de los autores de la Estoa, Cleantes, señala: el fin de la vida consiste en vivir de acuerdo a la naturaleza. El hombre es un animal racional y por lo tanto su bien se realiza si alcanza aquello para lo que ha nacido y que es lo que exige de él. ¿Esta razón? Una cosa muy fácil: vivir según su naturaleza, pero lo hace difícil la locura del vulgo. Marcado aspecto intelectualista, lo propio del hombre es la razón, en este contexto del idealismo ético. Un cierto contexto de fatalismo, ¿no? Los estoicos afirmaban que el mundo solo sucede lo que Dios quiere. Así reina una fatalidad absoluta. A diferencia de los epicúreos, los estoicos son fatalistas. En un mundo que a la vez es razón y Dios, no hay lugar para el azar ni hay, por lo menos en el sentido de libre elección, libertad a escoger. Eso se diferencia entre la Estoa y el pensamiento de la escuela de Epicuro. Según el estoicismo, el mundo está sometido a leyes fatales, pues las causas y los efectos están férreamente enlazados. El grado de que el efecto de hoy será la causa de mañana, cuando todas las combinaciones y posibilidades quedan agotadas y el mundo haya recorrido todos los puntos del universo, vendrá un cataclismo universal y el mundo acabará. Dominará entonces el calor, que al aumentar la tensión hará que surja un nuevo universo, el gran año o ciclo estoico, y así ab eternum, la teoría del eterno retorno. Y por ahí ustedes hablamos de la filosofía antigua a fines del siglo III, siglo II antes de Cristo, un pensamiento que llegó hasta el siglo IV de nuestra era, y habla del eterno, la teoría del eterno retorno. Cuando tenemos la filosofía y cuando tenemos toda la historia de la filosofía, podemos marcar o analizar ciertos temas de diversos filósofos, ¿no? Porque aquí habla del caos y qué otra escuela o qué otro filósofo hablaba del caos. Los pitagóricos hablaban de que en el cosmos hay un caos. Pero ¿quién ponía ese orden a ese caos? El número, ¿no? Los números. Entonces, ¿qué otro filósofo habla del eterno retorno en la etapa de la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces son para esto, ¿no? Decirle que la filosofía o ningún filósofo parte de nada. Todo filósofo parte de algo. No hay una filosofía, por así decirlo, puramente autóctona, ¿no? Porque todo filósofo tiende
haber tomado a otro filósofo, ¿no? A otro pensador, y esto no es un contexto nihilista de decir pues al eterno, ¿no? Sino de que es propio pues de las diversas culturas y costumbres. ¿Sí? Eso es muy importante cuando se estudia la historia de la filosofía. ¿Cuál es el ideal del sabio? Bueno, ya hemos dicho cuál es el ideal del sabio, ¿no? Este concepto que gira en torno a las diversas escuelas socráticas y también pues a estas escuelas que estamos hablando. El sabio estoico rechaza el hedonismo. En contra de los fugaces placeres, se afianza en la virtud, que todo lo puede. La virtud se satisface a sí misma, es autosuficiente, es autarquía. Este término de autarquía, de autosuficiencia, también giraba muy bien en el pensamiento de Sócrates, ¿no? Ya lo hemos señalado en diapositivas anteriores. La verdadera felicidad reside en la virtud. El concepto de autarquía es esencial en la ética estoica. Relacionado con él debe mencionarse otro concepto importante que los estoicos llamaban apatía. ¿Sí? Y la apatía es la carencia de afecciones. Eso es lo importante, ¿no? Porque uno puede pues, entender por apatía algo egoísta. Sí, y sí es un contexto egoísta o apático, porque se es apático a los dolores y sufrimientos que nos pueda causar nuestro cruel destino, ¿no? Entonces, esos son conceptos importantes en la filosofía estoica y también pues en las otras escuelas que parten del pensamiento socrático. Según los estoicos, para ser feliz hay que tener apatía. Esto es liberarse de todas las pasiones y apetitos, pues solamente así se llegará a ser realmente sabio. Contexto, el concepto de ataraxia. Significa inmovilidad interior, serenidad absoluta frente a los dolores y placeres. Dice Séneca, una roca aislada en medio de un mar agitado, ¿no? Esto sintetiza todo lo que es ataraxia. Si como ellos afirman, hay absoluta fatalismo en el mundo, ¿qué debe hacer entonces el sabio frente al universo en que todo parece estar absolutamente fijado? Según los estoicos, la libertad no es una forma de elección, sino una manera de liberación. El hombre libre es el que es consciente de sus propias determinaciones y que, conociéndolas, es capaz de aceptarlas. De esta manera puede decirse que la ética estoica es una filosofía de resignación, ¿sí? Y tiene mucho que ver en el pensamiento del existencialismo, que se va a desarrollarse con Kierkegaard en toda la filosofía contemporánea y tendrá un fuerte un culmen en cuanto a esta filosofía a fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Propio del tema, ¿no? De las circunstancias que pasó a Europa después, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El sabio, además, debe liberarse de las pasiones y mostrar una indiferencia o imperturbabilidad, ataraxia, ante los placeres, los honores, las riquezas. El sabio es, pues, un ser imperturbable y, por tanto, independiente y libre. Por ahí nosotros podamos tener un familiar, ¿no? Nuestra madre, por ejemplo. Y quien no ama a su madre, ¿no? Y la vida señala pues un tipo de ley, ¿no? Nacemos y morimos. Y el día que nuestra madre muera, ¿qué va a causar esto en nosotros? Sin duda alguna un dolor, un sufrimiento. Es así que el estoicismo invita a que tenemos que aceptar esta realidad, ¿no? Y la libertad, el concepto de libertad está en cuanto que yo acepto esto que me pasa, esto que me sucede, ¿no? De cierta manera, la moral estoica fue influenciada en algunos cristianos en el contexto del martirio y todo aquello, ¿no? Eh, entonces, la estoa va a influenciar en diversos pensadores, filósofos, que se convierten al cristianismo, ¿no? Y este contexto de que a pesar de las adversidades, uno tiene que permanecer
estoicamente, ¿no? Tiene que permanecer firme en lo que es acorde y vivir acorde a la razón.